Muy bien. Les invito a compartir Salmos 37, Salmo 37. Si lo pueden buscar en la NBI y si no, de la versión que tengan disponible. Salmo de David, Salmo 37, la NBI. Dice así la palabra del Señor. No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticia, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol del mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás, pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Amén. Señor, gracias te damos en esta noche por estar acá en tu casa de oración. Y gracias por tu bendita, por tu santa palabra, Señor. Señor, enséñanos a deleitarnos en vos, Señor. Enséñanos a poner la mirada en ti, Señor. Enséñanos a esperar en tu palabra, en tus promesas. Señor, que en esta noche tú estés obrando en nuestros corazones y mentes y afirmando nuestras vidas en tu camino y en tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Bendito Dios. Gracias, Señor. Y el Señor conoce nuestros corazones y sabe que somos humanos y que somos débiles. Todos somos débiles. A veces estamos un poco más fuertes, pero enseguida nos damos cuenta que seguimos siendo los mismos débiles de siempre. Y es el Señor el que nos da fuerzas. Todas las fuerzas vienen del Señor. Y cuando aprendemos este secreto, porque es un secreto que nosotros no conocíamos, o usted conocía este secreto, que todas las fuerzas vienen del Señor. Yo no lo conocía. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, entendemos que las fuerzas vienen de Dios. Él nos da fuerza para todo. Él es el que nos trae consuelo al corazón. Él es el que dice que renueva nuestras fuerzas. Y dice que renueva la fuerza al que no tiene ninguna. O sea, que si no tiene ninguna fuerza, viene la fuerza del Señor. El Señor dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. O sea, no hay fuerzas reales, verdaderas, duraderas, que no vengan del Señor. Nuestras fuerzas son efímeras, se esfuman enseguida cuando vienen los problemas. Por ahí nos entusiasmamos con algo. ¿No te pasa que te entusiasmas con algo? Aún en el servicio a Dios. Aún en el camino de Dios. Y te da fuerza eso.
y de repente te das cuenta que las cosas se tornaron de otro color. Y si es solo la fuerza tuya, te pinchás. Y empezás a buscar respuesta. ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué pasó, Señor? ¿No? Así hacemos nosotros. ¿Qué pasó, Señor? ¿En qué estoy fallando, Señor? ¿En qué estoy fallando, Señor? Porque creemos que vamos a mover una pieza y todo va a cambiar. Y no es así. Porque tenemos que aprender a caminar con Cristo. Tenemos que aprender a caminar con el Señor. Y eso nos lleva toda la vida. Aprender a caminar con Cristo nos lleva toda la vida. Aprender a depender de Él, aprender a confiar en Él. Aprender a mirarlo a Él y no mirar las circunstancias, a tomar todas las fuerzas que vienen de Él y no las nuestras. Porque cuando nos debilitamos y nos deprimimos es porque estamos en nuestras fuerzas, no en las de Él. Porque las de Él no se acaban nunca y no fallan. Él nos da fuerzas más allá de lo humano, porque son fuerzas divinas, son fuerzas celestiales. Son fuerzas que vienen de Dios. Es el Espíritu de Dios obrando en nuestra vida, en nuestra mente y corazón. Es el que nos levanta. Es el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús. Y si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu Santo vivificará nuestros cuerpos mortales, aleluya, por su Espíritu que mora en nuestra vida. Él le da nuevas fuerzas, fuerzas celestiales, no terrenales. Las fuerzas terrenales están sostenidas por las cosas que vemos. Si las cosas marchan bien, si la economía marcha bien, si nos aumentaron el sueldo, si hemos podido hacer tal y cual cosa, entonces estamos tranquilos. Y nos sentimos fuertes. Si nos han dejado fijo en el trabajo, si nos han puesto en blanco, está tranquilo, está fuerte. Pero las fuerzas que vienen de Dios son totalmente inversas a las nuestras. Se ven en los momentos difíciles de nuestra vida. Por eso es que Dios tiene que ponernos siempre a prueba. ¿Por qué te crees que estamos siempre a prueba? Porque ahí Dios va probando, no porque no nos conozca, nos prueba para que nosotros entendamos hasta dónde hemos llegado en Cristo. Ahí vamos entendiendo, hasta acá llegué. A veces nos parece que somos muy espirituales hasta que viene la prueba. Viene la prueba y ahí nos quedamos, nos enojamos. Por eso dice acá el texto, David dice, no te enojes. ¿Hay algún enojón acá en esta noche? No, eso entonces bueno. Entonces para mí esto, no es para usted. Y váyase a otra iglesia, si esto no es para usted. Váyase a otra congregación. Y nos enojamos y nos ponemos mal porque las cosas no funcionan, no salen. No salen como queremos, no salen como queremos, salen como Él quiere. Y es muy distinto. Porque Él va trabajando en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que Él nos ha tomado, nos ha llamado de tierra lejana para darnos vida y vida en abundancia, para transformar nuestra vida, para que le conozcamos a Él. Porque Él ya nos conoce a nosotros. Lo único que falta es que nosotros le conozcamos a Él. Y dice David, no te irrites a causa de los impíos, ni envidies lo que cometen injusticia. Porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se seca como el verdor del pasto. Enseguida, ¿lo ves? Dice, veía al impío que se extendía como laurel verde. Dice, ¿y yo? Al final, yo que soy un hijo de Dios, al final que hago tanto sacrificio para honrar a Dios, al final que soy tan buen cristiano, al final que Dios me mira y dice, ¿qué hijo? Y así me va. Y así me va. Y el impío, mire,
anda para el diablo realmente. Y ahí va, tranquilo, como si estuviese haciendo lo correcto. Dice el versículo 3, confía en el Señor y haz el bien. Vos no sos igual que ellos, vos sos del Señor. Vos no sos igual que los perdidos, vos sos de Cristo. Vos tenés que hacer el bien, porque Él te salvó, y confiar en el Señor. Y saber que vamos a hacer el bien y muchas veces las cosas no van a salir como queremos, van a salir al revés, porque Dios te está probando también. Dios está probando tu corazón para que vos te conozcas, para que vos y yo sepamos lo que somos, que no somos tan guau. Apenas hemos llegado así a esos grandes hombres de Dios, así, que están en la Biblia, así. Porque las pruebas son, y las luchas, son las que demuestran lo que somos. Ahí cuando yo estoy en pruebas y en lucha, digo, Señor, yo pensé que había llegado más lejos y estoy tan cerca, estoy casi igual que antes. Porque cuando vienen los momentos de bendición, orás y no terminaste de orar y ya está el milagro hecho. Deje que yo oro, que a mí Dios me escuche. Como dicen algunos, ¿por qué no ora usted que está más cerca de Dios? Dale que vos también estás cerca de Dios. Si en Él vivimos y en Él andamos, ¿qué me está diciendo? Y ahí nos damos cuenta lo pobre y débiles que somos. Y dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Nunca hemos desfigurado este texto como muchas veces ha sido predicado. Como que si nos deleitamos en el Señor, Él va a conceder todos nuestros caprichos. Y saben que esto no tiene nada que ver con lo que dice el texto, porque acá habla de un deleite. Cuando trabajá un poco en tu casa y buscá la palabra deleite en la Biblia, o deleitarse, o poné textos sobre deleitarse en el Señor, y ahí te van a tirar el San Google, te va a tirar todos los textos. Tenés que trabajar menos todavía, te va a tirar todos los textos y ahí te va a decir todos los que se han deleitado en el Señor y cómo les fue, y lo que es deleitarse en el Señor. Y cuando nos deleitamos en el Señor, nos deleitamos en su palabra, nos deleitamos al orar, nos deleitamos al cantar, nos deleitamos a estar con nuestros hermanos, nos deleitamos en todo lo que es la vida con Cristo. Y en ese deleite se empieza a ir nuestro egoísmo, porque el egoísmo es lo que pide cosas. Señor, dame esto, Señor, dame el otro, Señor, dame aquello, Señor, dame aquello, dame acá, ¿no? Dice, da acá, da acá, da acá. Porque si, Señor, me das todo esto, yo te voy a ser fiel. Dice que si en lo poco somos fiel, en lo mucho nos pondrá. No dice que primero tenemos que ser fiel en lo mucho. No, en lo poco. En la nada, ahí mismo, fiel. Ahí. Me acuerdo que cuando empecé a caminar en el camino del Señor, yo jugaba al PRODE. Claro, no lo conocen ustedes. y jugaba con el que era el dueño de la fábrica. Jugábamos a media. Claro, cuando me convertí, ahí empezó la inquietud en mi corazón. Bueno, esto no lo puedo hacer más, pero me costaba decirle a este hombre, mire que no vamos a jugar más, no voy a jugar más al PRODE. Entonces me pareció más sencillo decirle al Señor, Señor, si nos hace ganar el PRODE, yo voy a construir un templo. ¿Qué le parece?
El Señor me miró, me dijo, justo lo que estaba buscando, como no tengo un peso, decía el Señor. Con mis fuerzas. El Señor me dijo, andá y decirle que no va a jugar más. Pero es más fácil que vos hagas el milagro y estamos todos contentos. Andá y decirle que no vas a jugar más. Tuve que... Oh, Señor. Me tuve que hacer el sonso. Listo. No se juega más. Y el deleitarse en el Señor es eso. Uno se puede deleitar en muchas cosas, en una comida. Podemos nombrar un montón de cosas en las que no podemos, en las que la gente se deleita y en las que nos podemos deleitar, pero que en definitiva, si en algún momento esas cosas no están, nuestro gozo no debe depender de ellas. Nuestro gozo debe depender de nuestra relación con el Señor, de nuestro deleite con Él. Eso es lo que Él quiere para que nuestra felicidad sea duradera. Ese es el problema de no poder tener constancia en la felicidad, porque depende mucho nuestra estabilidad emocional y depende mucho nuestra felicidad de las cosas que tenemos y de nuestras fuerzas y de las cosas en que confiamos y estamos tranquilos y seguros. Por eso que muchas veces no aprovechamos las oportunidades porque tenemos miedo, porque confiamos en esto y no queremos que esto se nos vaya y entonces no tomamos decisiones que tenemos que tomar. Porque decimos, si dejo el trabajo seguro, ¿y qué trabajo hay seguro? ¿Sabe que dónde está seguro? ¿Usted sabe dónde está seguro? ¿No le dijeron dónde está seguro? Preso. Pero esas son nuestras fuerzas, lo que nosotros confiamos, no las fuerzas de Dios. Porque las fuerzas de Dios te llevan a ir mucho más lejos de tus fuerzas, a confiar en Él, a aceptar los proyectos de Dios para tu vida, a aceptar los planes de Dios para tu vida. Y te puedo asegurar que muchas veces te van a dejar temblando las propuestas de Dios, porque van a probar tu fe, porque te van a mover de tu zona de confort. Nos sentimos seguros en nuestra zona de confort. Pero el Señor quiere movilizarnos de ahí y llevarnos a andar en sus alturas. Por eso el deleitarnos en el Señor, el confiar en Él, el poder tener una vida unida al Señor. Y una vida de comunión diaria. Como dicen algunos predicadores, diga diaria, para que se le fije. Diaria. Es una vida de comunión con Dios, de deleite con Dios, de deleitarnos, de leer la palabra y decir, qué lindo. Gracias, Señor. ¿No te aburrí de leer la Biblia, hermano? Cada vez la leo más. Hermano, te tenés que leer 5 o 6 capítulos por día. Y ahí vas a empezar el Espíritu Santo, porque toma esta palabra. Esta palabra es una palabra de poder. Por eso que el enemigo no quiere que te agarre cuando te dice, no, vos tenés muchas cosas, anda a trabajar, anda a hacer esto, anda a jugar con los chicos, anda a hacer. Te da un montón de ideas. Todas las cosas que no hiciste en el momento que lo tenías que hacer, la vas a hacer cuando tenés que ponerte a hacer lo que tenés que hacer, que es cultivar tu relación con el Señor. Y eso es algo personal, es de cada individuo. Pero cuando nos empezamos a deleitar en el Señor, vamos a notar que las pruebas que vienen a nuestra vida van a ir dándonos un mejor resultado.
Cuando nos deleitamos en Él, comenzamos a cambiar deseos. ¿Sí? Comenzamos a cambiar deseos. Cosas que antes deseamos, ahora no las deseamos más. Y empiezan a haber cambios trascendentes en nuestra vida y a tener necesidades distintas. Antes por ahí estábamos muy enfocados en lo que nosotros precisamos, pero ahora empezamos a amar a las personas. ¿Vos sabés que tenemos un mandato de amar a los que están a nuestro alrededor? ¿Tenés algún enemigo? Buenas noches. Tenés que amarlo. ¿Sí? Tenés que amarlo. Amarlo. Dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. O sea, que si tenemos que amar a nuestros enemigos, ¿qué son de nuestros amigos, no? O de nuestros buenos vecinos o malos vecinos. Tenemos que amarlos. Y ahí cuando nos empezamos a deleitar en el Señor, empezamos a notar que hay cambios en nuestra vida y que los deseos que antes teníamos ya no son los mismos. Por eso dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, porque ahora las peticiones son otras. No son las mismas de antes. Antes eran peticiones egoístas y ahora son peticiones bíblicas. Son peticiones de Cristo, son peticiones del Señor. El Señor intercede a través de nuestras vidas. Por eso que nos deleitamos y Él dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Todas. ¿Tanto? Y sí, porque si nuestro corazón está conectado al de Él, estamos haciendo lo que Él quiere y estamos pidiendo las peticiones correctas. Y dice que si pedimos las peticiones correctas, ¿qué tenemos que hacer? Esperar, porque dice que ya las tenemos. Cambia nuestra vida. Cambian nuestras prioridades. Antes nuestra prioridad era otra. Mi prioridad cuando vine al camino de Dios era ser sano. Esa era mi prioridad. Yo pensaba que era eso lo que más necesitaba. Por eso le pedí a Dios, saname, Señor, saname, saname, Señor, saname, saname. Al otro día, ¿qué le pedía? Saname, Señor, saname. Al tercer día, Señor, te ruego que me sanes. Y así van pasando los meses y los meses. ¿Qué pasa que no escucha? Los propósitos y los planes de Dios son más elevados que los nuestros. Dios quería cautivar mi corazón. Quería que me deleite en Él. Y cuando comencé a deleitarme en Él, la sanidad vino como nada. Como algo tan simple para Dios como es una sanidad para Él. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Decía amén, aunque sea por compromiso después. El Señor conoce tu corazón igual. Y el mío. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Y esto también tiene que ver con la misma posición de deleitarnos en el Señor. Porque el confiar en el Señor es saber, hoy mientras cantábamos de los atributos de Dios. Y es saber quién es Dios. Él está en los cielos, pero ¿a dónde más está? En la tierra. ¿Y a dónde más está? ¿Podemos orar por alguien que está en otro país? Y Dios dice, no, mira, lo lamento, no tengo vuelo para allá. Están los aeropuertos de paro y no puedo llegar con la petición tuya hasta allá. Una vez había un chiquito
de unos hermanos que se congregaban en Olivos, que había nacido con vejez prematura y lo tenía en una carpita de oxígeno allá en Estados Unidos. Y los abuelos vivían acá en Buenos Aires, vinieron a la iglesia, en ese tiempo estaba el pastor Reyes, y le transmitieron su aflicción. Le transmitieron su aflicción. Por eso que es tan importante que nosotros podamos escuchar al otro y podamos amar al otro y podamos de alguna manera meternos ahí en el problema del otro también. Y entonces les contaron al pastor lo que estaba pasando con su nieto y la aflicción de su hija, creo que era la hija y de su yerno. Y el pastor oró en ese momento, oraron, y al otro día llamó la hija, diciéndole que lo habían sacado de la carpa de oxígeno porque había dado un salto, en la carpita habían dado un salto el bebé. Había reaccionado a la oración, y cuando le preguntó la hora, era la hora que habían estado orando. O sea, en ese mismo momento, cuando oraba, el Señor estaba actuando allá, porque Él está acá y está allá a la misma vez. No tiene delay. No tiene delay. Y cuando confiamos en Él, y cuando encomendamos nuestro camino, decimos, Señor, yo te encomiendo mi camino en tus manos. Y yo se lo encomiendo, pero yo igual voy a tener cuidado, porque la verdad, yo tengo que hacer mi parte. Sí, claro, es verdad que tenemos que hacer nuestra parte, pero no te metas en la parte de Dios, déjalo que Él actúe. Confía en Él, que es el que va a cerrar y abrir las puertas. Dice, hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol del mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. ¿Con qué? Eso es lo que menos nos cuesta, ¿o no? Señor, te pido... Yo agarraba, lloraba, ¿no? Y después que oraba me tocaba el estómago a ver si se me había ido el dolor. Porque dice, es ya. Señor, ¿no? Y oraba con un ojo medio abierto a ver si podía ver ya el milagro en el momento también. Y he visto milagros, he visto enderezarse caras de tener, ¿cómo es que le llama la parálisis facial? En el momento de la oración. Sí, eso pasa. O estirarse una pierna, eso pasa también. Pero no siempre. Pasa cuando Dios quiere que pase. Y cuando no quiere que pase, dice acá, guarda silencio y espera en Él con paciencia. Porque ahí el Señor está trabajando también. ¿Sabés que la paciencia es parte del fruto del Espíritu? Pero es algo indispensable en el creyente. Dice que con la paciencia ganaréis vuestras almas. La paciencia es indispensable en la vida del creyente. Por eso es que dice que la prueba produce paciencia. Pero pastor, pero tanta paciencia. Aparte yo no creo que no tenga. ¿No? Y nos cuesta. Y ahí nos consideramos y nos damos cuenta que necesitamos las fuerzas de Dios. Yo no sé si vos necesitas la fuerza de Dios. ¿Necesitas la fuerza de Dios? ¿O te arreglas con la tuya? No, pastor, yo más o menos voy tirando, ¿no? Yo con mi fuerza más o menos.
y no quiero molestarlo a Dios. ¿No escuchaste eso? No lo quiero molestar a Dios. Yo lo molesto a Dios con casos más complicados, pero en otras cosas no. No es que lo molestamos o no lo molestamos, sino que Él vino a nuestras vidas y Él es parte de nuestra vida, no tiene nada que ver con la molestia o no la molestia, Él vive con nosotros. Él es parte nuestra, es parte de nuestra vida. Dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, o sea, el Señor está viviendo en cada hijo del Señor. Y Él está obrando poderosamente en nuestras vidas y va mucho más allá de molestarlo o no molestarlo, sino tiene que ver con la relación. Vos no molestás a tu esposa porque le hables, al contrario, es bueno hablar, ¿o no es así? Sí, necesitamos hablar, ¿sí? Necesitamos el diálogo. Nos pedimos cosas mutuamente, nos necesitamos mutuamente, es una relación. Por eso la iglesia es la novia de Cristo. Hay una relación, va más allá de que me molesta o no me molesta, no. El Señor quiere que podamos estar unidos a Él y deleitarnos en Él. Que nos pueda deleitar en esta noche. Esta es mi oración delante del Señor. Señor, que podamos deleitarnos siempre en tu presencia. Señor, que podamos deleitarnos al abrir tu palabra. Y con esto termino, me acuerdo de un suceso, ¿no? En una iglesia, de un hermanito que se deleitaba en el Señor. Como muchos nos deleitamos en el Señor. Y él se deleitaba mucho, 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 mucho. Y abría la Biblia mientras que esperaba que empiece el culto y leía y decía, ¡gloria a Dios! Y a veces a alguno le molestaba porque, ¿no?, estaba ahí sentado y de repente te levantaba del clamor, ¿viste? ¡Gloria a Dios! Y entonces, ¿estás bien? Sí, pero mirá lo que dice acá. Mirá lo que dice. Es espectacular lo que el Señor ha hecho por nosotros. Bueno, sí, es lindo. Sí, el Señor nos salvó. Amén, nos salvó. Bueno. Y un día venía visita a la iglesia. Y el pastor ya lo conocía. Y dice, este me va a espantar a la gente, porque cuando empiece con... Entonces le trajo un libro que hablaba todo sobre la naturaleza. Y le dicen, no me acuerdo el nombre, Juancito, mira, te traje este libro para que le des una ojeada. A mí me encantó, mira la naturaleza, lo que hizo Dios, ¿no? Para que no parezca que le estaba dando algo tan mundano. Pero dice, este se va a quedar tranquilo. Y de repente, gloria a Dios. No, pará. Cuando lee la Biblia está bien, pero ahora lee, ¿qué te pasa ahora? No, dice que el fondo del océano no fue sondeado. Y allí el Señor echó todos mis pecados. Cuando aprendemos a deleitarnos en el Señor, disfrutamos de la obra de Cristo. Disfrutamos de la gracia de Dios, de poder entrar a la presencia de Dios, de poder saber que nuestras oraciones son escuchadas, de saber que podemos bendecir a otros que están a nuestro alrededor, de saber que nuestra vida hoy es útil para la humanidad, que mientras tengamos vidas podemos bendecir a los que nos rodean, podemos guiar a nuestra familia, podemos contar con la sabiduría de Dios en nuestra vida, con el poder del Espíritu Santo dándonos la fuerza necesaria y la fe para vencer todas las pruebas que puedan venir a nuestra vida. ¿Querés la fuerza de Dios? ¿Querés en esta noche la fuerza de Dios? ¿Querés deleitarte en Él?
querés deleitarte, pero así como suena la palabra, deleitarte. Entonces, qué lindo. Eso es lo que quiere Dios cuando nosotros estamos en comunión con Él. Con su palabra, estamos adorando y estamos adorando. ¿Qué te olvidaste? ¿Algo? No, pastor, ¿sabe lo que me olvidé? La olla en el fuego. Déjala, el Señor se va a encargar. No, pero el Señor se va a encargar. Cortá con eso, levantá tus brazos, adorá al Señor con toda tu alma y cuando llegues a casa vas a ver que no va a estar todo incendiado. Porque al que estás adorando, al que le estás entregando tu vida, al que le estás entregando tu destino, es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el Señor de los cielos, pero también el Señor de la tierra, el Señor del universo, aquel que tiene poder por sobre todas las cosas. Te invito a que te pongas de pie, a que le alabes con toda tu alma y tu corazón y a que en esta noche te deleites en su presencia. Bendito es tu nombre, Jesús. Aleluya, aleluya, Señor. Alabado, alabamos tu nombre, Señor. Nos deleitamos en ti, Señor. Nos deleitamos, Señor. Aleluya, aleluya. Bendito es tu nombre, aunque nuestras fuerzas son escasas, Señor. Aunque no son nada nuestras fuerzas, pero, Señor, queremos en esta noche tomar las tuyas en nuestras vidas, Señor. Fortaleceos en el Señor, dice tu palabra, y en el poder de sus fuerzas. Bendito es tu nombre, Jesús. Bendito es tu nombre, Señor. Alabado, alabado, Señor. Bendito es tu nombre.